Capítulo 7. Azul celeste es el color de la Citri. Luego de que la líder de los Citri entendiera lo que debía de hacer, hablar en persona con Yodoise y explicarle bien las cosas, esta se armó de decisión. No es como si le debiese algo al castaño, después de todo, solamente se habían comprometido porque Sona había perdido un juego. Aunque Sona se sintiese levemente obligada, no quería decir que lo hiciese tan a regañadientes. Ella había visto que el castaño no era tan mala persona, era algo pervertido, pero también se había negado a comprometerse con ella para que no se casara con alguien que no quisiera. Una persona normal se hubiese enamorado del dinero de la familia de Sona luego de que le hubiesen explicado las cosas que se le habían explicado al castaño antes de que le borraran la memoria. Había cosas que demostraban que el castaño valía la pena hasta cierto punto. Él había plantado cara a las chicas y al rubio solo por defender a su nueva amiga, así que él no era algún tipo de hombre sin valor. Simplemente daba muchos problemas. Pensamientos como esos vagaban por la mente de Sona. Esta se sentía levemente culpable de que el castaño ahora los viese como enemigos. Después de todo, él era un humano. Si al menos no se le hubiese olvidado advertirle de la ángel caída, al menos hubiese podido evitarla y haberse salvado de la tortura que seguramente había recibido. Sona Citri exhaló. Ya había pasado el domingo y ahora era lunes, seguro que podría hablar con el castaño en la escuela. Sona mandó a llamar al castaño por el altavoz, pero nunca llegó. Era más que obvio. ¿Quién iría a la invitación de su enemigo? Desde el punto de vista contrario, quizá era una trampa. Sona fue a buscar al castaño, pero no lo encontró en toda la escuela. El día terminó y al final no pudo verlo ni una vez. Lo mismo fue al día siguiente y al siguiente. ¿Sería que la estaba evitando a propósito? Sona fue a las oficinas de administración. Usaría sus influencias para conseguir el número telefónico de la casa de Issei. Si fuese necesario también conseguiría su dirección. ¿La dirección de Yodou Issei? Le preguntó la encargada de la administración a Sona. Esta se veía reacia a darle los datos del castaño, pero bastó un poco de sugestión de la Citri con sus ojos hipnóticos de demonio para que hiciese a la chica de recepción soltar la sopa. La encargada, mientras estaba hipnotizada, buscó en los archivos escolares y le proporcionó el número de teléfono de la casa del castaño. Sona pudo ver que en los papeles del castaño había algo que no podía haber estado antes. ¿Qué es ese papel? Muéstramelo, pidió la Citri. Ella no podía ser muy demandante. La hipnosis era bastante sugestiva, pero no debía controlar la mente de las personas, así que solo lo podía usar para hacer creer ciertas cosas a los hipnotizados. La chica de recepción asintió. Es una petición de transferencia. La chica leyó las hojas. Parece ser que el joven Yodou planea transferirse a otra escuela. En estos momentos, lo único que falta es el papeleo y los permisos de sus padres. Si todo marcha bien, la próxima semana el estudiante Yodou se habrá transferido a una escuela diferente. Sona se quedó en silencio por un momento, luego le dio un vistazo a las hojas. Parecía que quería cerciorarse de que el asunto no fuese un error. Luego de haber revisado los papeles, pudo notar que no se trataba de ningún tipo de error. Yodou había pedido una transferencia de escuela, era una que quedaba fuera de Ciudad Kou. Sona dejó la sala de administración escolar. Se podía ver cómo estaba pensativa. No sabía si sentirse ofendida por todas las veces que ya había sido rechazada por el castaño, o impresionada por el hecho de haber tomado cartas en el asunto tan rápido como descubrió por medio de las ángeles caídas que había demonios en la Academia Kou. Sona se había enojado. Todo lo que había pasado se hubiera evitado si hubiese acompañado algunos días a Yodou como lo haría una pareja normal. Si no le hubiesen borrado la memoria, las cosas no se hubiesen desarrollado de esa forma. ¿Es que valía la pena enojarse tanto? Sona hacía pensar su cerebro lo más que podía. Había muchas cosas que le molestaban, pero el hecho de que el castaño se alejara más era algo que extrañamente la sacaba de quicio. Todo había pasado por haber prometido a sus padres que se casaría con alguien más listo que ella o que le ganara en un partido de ajedrez. ¿Es que no sería una opción más sencilla dejar pasar al castaño? Él de todas formas ya no la reconocía, y no era como si de todas formas se hubiesen conocido demasiado. No, cuando él se enteró del compromiso y que ella estaba en desacuerdo, él había hecho varias cosas para rechazar su compromiso, incluso trató de ganarse su desprecio con un lavado de cerebro. La cabeza de Sona daba vueltas. Estaba pasando las cosas pasadas en su mente. Él era un pervertido amable. Los días que había ido al consejo, había hecho todo el trabajo que Sona le había pedido, le había ayudado a estudiar a las chicas del consejo y todo sin pedir algo a cambio. En la mente de Sona pasó de nuevo cuando le explicaron a Issei que el club del ocultismo y el consejo estudiantil estaba formado por demonios. Recordó cómo luego de hablar las cosas el castaño había sido capaz de entender la situación.
Le haría caso al consejo de Tatsumi e iría de visitar al castaño en persona. Si él era capaz de entender las cosas se librarían de muchos malentendidos, aunque tendría que estar preparada para lidiar con el castaño, después de todo, él pensaba que ellos eran el enemigo. Asia Argento, quien había conocido al castaño y había sido tratada también por él desde el momento en que lo había conocido, tenía ciertas dudas sobre si aceptar tanta amabilidad. Después de todo, el castaño hasta hace poco era ignorante del mundo sobrenatural, o al menos eso le pareció a Asia, bastaba ver las reacciones que tenía cuando había visto a las chicas que le habían ayudado. Quizá y las ángeles caídas le hubiesen dicho algo malo. Asia podía ver que el trato que recibía por parte del castaño era anormalmente agradable. Cuando lo conoció, rápidamente se hizo amigable con ella, le invitó a comer una de esas hamburguesas que ella no tenía permitido comer en la iglesia. Hasta ese momento de su vida, Asia solo había comido sopas de verduras, pan y de vez en cuando carne, justo lo que comería una simple servidora de la iglesia. Que el castaño la hubiese seducido para ir a comer, había sido en su mayoría por no querer desperdiciar comida ofrecida por el castaño y un poco de curiosidad. Luego el castaño la invitó a su casa para que tomara un baño. Después de todo, se había empapado con refresco, el chico incluso le había puesto a lavar la ropa. Asia recordó que esa fue la primera vez que se había sonrojado tanto, que un chico tocara su ropa era algo que no había pasado. Un par de días más pasaron mientras el castaño insistía a que Asia se quedara a descansar. Ella no quería quedarse, pero el chico ya había preparado comida para 3 días, le dijo a la monja que él vivía solo y que no podría acabarse la comida, además le dijo que la iglesia no se iría a ningún lado. Asia recordó que la habían expulsado del lado que era bien visto por los creyentes de la iglesia en general. Ella había sido exiliada y fue reclutada por los caídos quienes le habían dicho que podría seguir orando junto a ellos. A final de cuentas, la monja se quedó un par de días más en casa del castaño. Este le mostraría uno que otro lugar de la ciudad, lejos de la iglesia, le insinuaría que se podría quedar todo el tiempo que quisiera. Asia casi se había rendido ante la insistencia del castaño. Ella podría seguir orando por sí misma mientras creyera en su fe, así que no habría problema en aceptar la amabilidad del castaño por un tiempo más o no. Solo debía de informar a los caídos en la iglesia que tomaría un tiempo para adaptarse a la ciudad Kou, que estudiaría mejor el idioma. Ella pensaba que aunque no le permitieran alejarse de la iglesia, quizá y le permitirían seguir visitando al castaño. Así que le dijo al castaño que tenía cosas que hacer en la iglesia. Para sorpresa de Asia, el castaño se veía preocupado, parecía que no quería que se fuera. Fue una de las cosas que Asia no podía pensar que fuesen a ocurrir, le estaban dando más bondad nuevamente. La estaban mirando como a una amiga. Eso era posible. Luego de salir, el castaño invitó a comer a la rubia unas hamburguesas antes de que llegaran a la iglesia. Él le había dicho que como no era muy temprano, quizá quienes estuviesen en la iglesia ya hubiesen comido y les provocaría trabajo el hacerle de comer a ella solamente. El tierno corazón de Asia no podía dejar que alguien se esforzara cuando no debía por ella, así que aceptó la amabilidad del castaño. Ella no sabía de dónde había sacado los cupones para tantas hamburguesas, pero no podían desperdiciarse. Fue luego de sentarse un momento a comer y luego de darle un par de mordidas a su hamburguesa que todo se hizo borroso para ella. Luego de despertar se vio amarrada detrás de una cruz enorme. Luego de forcejear un poco con sus ataduras, pudo ver a las chicas que estaban dentro del sótano de la iglesia. Ella pudo ver las siluetas de cuerpos por el suelo, incluso pudo ver los cadáveres de ciertas ángeles caídas. Eso fue sorprendente para Asia. Pero había una cosa que puso toda su sorpresa de lado: su conocido, aquel que le había dado tanta amabilidad, estaba en una silla de tortura. Con solo verlo de cerca pudo ver que había sufrido torturas horribles, habían arrancado sus uñas, dientes y se podía ver que había recibido una paliza. Fue la primera vez para Asia que pudo alegrarse desde el fondo de su corazón el poseer la sacra curación del crepúsculo. De lo que había escuchado de las chicas, parecía que Issei había tratado de rescatarla y las caídas o los sacerdotes lo habían capturado y torturado. Asia sintió ganas de llorar. El chico que la había tratado también había tratado de rescatarla y lo habían torturado tan feo. Para sorpresa de Asia, el castaño no parecía nada amigable a las chicas que estaban en el cuarto. Asia había pensado que eran sus amigas, pero al parecer no lo eran. Resultaba que eran demonios, que ellas y las caídas habían tenido una disputa y ellos habían quedado en fuego cruzado. La rubia se sorprendió de que el castaño la defendiera férreamente. Se había enfrentado a las demonios y al chico rubio de la espada con sus inventos y su extraña medicina y había logrado escapar con ella bajo el brazo.
Luego de eso, el castaño le explicó que se había dado cuenta de que Asia no tenía familia, qué clase de familia la mandaba al extranjero sin que nadie la fuese a recoger, por esas razones no la quería dejar ir. El corazón de Asia dio un estrujón, ese castaño desbordaba amabilidad. ¿O es que habían sido amigos en una vida pasada? Luego de haber escuchado del mismo castaño que ya eran amigos, cosa que Asia nunca había tenido, su agobiado corazón comenzaba a sudar y todo el sudor salía por los ojos de la rubia. Issei incluso había invitado a la rubia a ser parte de su familia, antes de que la misma Asia pudiese negarse, este ya había remojado el dedo índice de Asia en una esponja con tinta negra y había marcado un documento de adopción. ¿Pero qué pasaba? ¿Es que darle a su vida una vuelta así de grande era tan fácil? De ser una exiliada despreciada por las personas que profetizaban su misma fe, personas que la habían querido como una santa y luego la odiaban peor que a una bruja, de ser peor que una paria, pasar a ser parte de la familia de su único amigo. Algo así era posible. Asia tenía sus dudas, no por ser engañada por el castaño, Asia por un leve momento había pensado que quizá y la estaban engañando, era algo que pasó por su mente una sola vez un solo momento, pero el mundo no era tan noble, después de todo, podías pasar de ser una santa a ser peor que una bruja de un momento a otro. Y aunque Asia fuese amable y de buen corazón, no quería decir que no pudiese pensar que algo así pudiese pasar. Sin embargo, desde que había aceptado la amabilidad del castaño, nada malo le había pasado, quizá y lo único malo, era que Issei insistía en ser el que lavara a mano su ropa interior, pero en la iglesia así era como se hacían las cosas. ¿Qué de malo había en eso? Que el castaño fuese un poco perverso no era nada del otro mundo, eso era parte del castaño. Asia sabía que los hombres podían ser un poco laxivos, después de todo, en la iglesia, había una que otra vez que los pastores miraban a las monjas de la misma forma que lo hacía el castaño. Además, el castaño no la estaba obligando a nada, le había dado a escoger envolverse parte de su familia, aunque había tomado su huella en el documento sin autorización, solo lo había hecho para darle ánimos, Asia solo podía sentir que lo que estaba haciendo era un acto lleno de codicia y egoísmo, entrar en la familia de alguien más luego de causar tantos problemas. ¿Qué tal y si los padres del castaño se negaban, ella ni siquiera los conocía, y si eran malas personas? No, no podían serlo, el castaño era tan bueno con ella que probablemente sudaría agua bendita si fuese más amable. Issei inició una videollamada y contactó a sus padres, Asia no era muy buena con la tecnología, pero podía darse cuenta de que quienes estaban del otro lado de la pantalla eran los padres del castaño, este les dijo que Asia era una amiga suya, que era una huérfana del extranjero que había tenido problemas con su estadía en Japón. Les dijo que la rubia se había quedado sin un lugar al cual llamar hogar, también les dijo que quería que la incluyeran en su familia. Como sería obvio, los padres del castaño quedaron boquiabiertos, Asia pensó que se negarían, pero parecía que se habían quedado boquiabiertos por la razón diferente a la que Asia creía. Ella pensaba que se habían quedado boquiabiertos por la petición tan descabellada, pero se habían quedado de esa forma por haber escuchado la situación de la rubia, esta estaba tan avergonzada de haber sido presentada por Issei como si esta fuese la chica más amable del mundo. A los ojos de Asia, Issei la estaba engrandeciendo, ¿es que ella era tan amable? ¿No estaba siendo tan egoísta al haberse dejado seducir a la familia de Issei? El padre de Issei extrañamente aceptó, les dijo que tomarían el primer vuelo a Japón para ir a ver a su nueva hija el fin de semana, parecía que el castaño era lo suficientemente confiable para que sus padres decidieran adoptarla por capricho del castaño. Luego de eso, los papeles firmados por el padre del castaño regresaron por el fax, Issei se los mostró a Asia, solo debían ir al lugar correcto y darlos de alta con el sello de su familia para que fuese reconocida ante la sociedad como su familia. Todo en menos de 4 días, si es que la estaban engañando, si es que el castaño estaba jugando con su mente, si todo era un engaño para obtener su sacregear, ¿qué más daba? Si era algo así, ella bien podría trabajar para el castaño, mucho engaño merecía que ella lo aceptara, después de todo, ya no había lugar para ella en ningún otro lado. Si fuese una mentira bien viviría en ella. Al día siguiente, Asia leyó el papel que avalaba que ahora era parte de la familia Yodou, parecía que todo el papeleo necesario había sido hecho en línea por el padre del castaño, él mismo había llevado el sello de su familia. Luego el castaño le dijo que de ahora en adelante debía de vivir una vida con bastante felicidad, como lo haría una chica normal, este ya había hecho el papeleo para que la rubia y él mismo fuesen a una escuela fuera de Ciudad Kou, lo que había sorprendido a la rubia.
Pasaban muchas cosas en muy poco tiempo, un exilio, ángeles caídas malvadas, demonios, un amable castaño que la apreciaba anormalmente, ella sintiendo lo que era el cariño, ¿cómo es que su vida podía girar más de 180 grados? Asia le dijo a el castaño que al haber estado toda su vida en un orfanato y una iglesia, ésta tenía los conocimientos básicos para la escuela, aún así, el castaño con una sonrisa le dijo que se lo dejara a él mismo, para sorpresa de la rubia, el castaño era bastante bueno en cualquier materia. Asia lo había tenido como tutor y él le enseñaría cualquier cosa que ella no entendiera, vaya que ella no se había dado cuenta que hasta ese momento habían estado hablando todo el tiempo en italiano. Asia sabía que los demonios y la mayoría de seres sobrenaturales podían hablar cualquier idioma. Pero le sorprendió saber que el castaño dominaba el italiano como si nada. 2 días más habían pasado y el castaño le había mostrado lugares de la ciudad, le había comprado útiles, cosas que una chica necesitaría. Asia se sentía incómoda, era demasiado para ella, aún así, el castaño dijo que lo necesitaría, él dijo que podía tomarlo como pago por haberlo sanado. El castaño había hablado con Asia, él le dijo que mantuviese sus poderes mágicos de monja en secreto para no llamar la atención, esta aceptó, incluso en la iglesia se le tenía prohibido curar a cualquier persona, ella solo tenía permitido curar a personas con ciertas condiciones. Que fueran devotos o fervientes creyentes, que estuviesen al tanto del mundo sobrenatural o que realmente lo necesitaran, fue por no acatar las órdenes de la iglesia que había sido expulsada después de todo. ¿Cómo podría echar a perder la vida del castaño si atraía problemas con su Sacré Gear? Asia se armó de decisión para ayudar al castaño en todo lo que necesitara. Sona llegó a la casa del castaño el mismo día que había conseguido su dirección, compró un pastel, una caja de dulces japoneses y algo que beber. Al llegar a la casa de Issei esta se quedó levemente sorprendida, no porque hubiese visto los 4 pisos de altura de la casa de Issei, Sona había estado en casas más extravagantes, lo que le sorprendía era que la casa del castaño fuese un pequeño edificio. Era raro para una pequeña familia japonesa tener tal casa. Sona tocó el timbre, espero y espero, pensó que no le abrirían pero no fue así, resulta que la única en la casa era la rubia y ella estaba en el piso superior, tardó en bajar, la casa de Issei contaba con un pequeño ascensor, pero para Asia, usarlo para bajar era un desperdicio. Al abrir la puerta Asia y Sona se sorprendieron de ver a la otra, Sona arregló sus lentes, ella ya se había puesto al día con la identidad de Asia, sabía que ella era la ex santa de la sanación, sabía que era poseedora del Sacré Gear curación del crepúsculo. Asia Argento. ¿Demonios-san? Se saludaron desconcertadas la una a la otra, Asia no sabía qué hacer, ella era una sanadora y probablemente la demonio frente a ella era una combatiente mágica, estaban frente a la casa del castaño, si algo pasaba podrían destruirla si ella enojaba a la demonio. Sona vio la duda en cara de la rubia, parece que has recibido la amabilidad de Issei, ¿es que te estás quedando en su casa? Asia se quedó en silencio por un momento, luego de ver que Sona no pretendía nada malo le asintió. Sí, Issei-san me ha permitido quedarme en su casa. Sona se acomodó las gafas, supongo que él no podría dejarte a tu suerte, dijo Sona mientras sonreía levemente. Asia no quería ser grosera, pero no sabía si invitarla a entrar o cerrar la puerta, además de que ella era una demonio, ¿sería que iba tras su Sacré Gear? Tranquila, le habló la Citri, yo vine a casa de Issei para arreglar nuestros asuntos, él y yo no éramos enemigos después de todo. Asia al escuchar eso quedó levemente desconcertada. ¿Quieres saber cuál era nuestra relación? Le preguntó la Citri a la rubia. Esta estaba levemente preocupada, Issei había salido a comprar comestibles para la cena mientras ella terminaba sus ejercicios de hiragana dejados por el castaño. Además de que no tenía ninguna forma de pelear. Asia sin saber qué hacer asintió, Sona se aclaró la garganta, Issei no era mi enemigo, él era mi prometido, sabía que yo era una demonio, pero las caídas lo interceptaron y le borraron los recuerdos de ellas mismas y de los demonios, le explicó la Citri. Asia abrió grandes sus ojos, ella sabía que los caídos podían hacer cosas como esas, si era eso verdad, la chica frente a ella era la novia de Issei. ¿Habían tenido problemas? Sona al ver la expresión de Asia siguió con su explicación, ella le dijo lo que había pasado con las 2 semanas anteriores a que Issei perdiera la memoria. ¿Te parece que continuemos nuestra charla con una rebanada de pastel? La confundida Asia aceptó lo sugerido por la demonio, esta no sabía qué pensar, después de todo, ella había visto como los demonios no habían sido hostiles con el castaño, si lo hubiesen sido, lo hubiesen atacado todos a la vez, o quizá lo hubiesen dejado atado a la silla donde parecía haber estado atado.
Asia dirigió a Sona hasta el tercer piso, justo donde estaba la sala y luego fue a traer un poco de té. Sona tomó asiento, miraba de un lado a otro, la casa del castaño se veía enorme, ¿es que sus padres no estaban en casa? Más bien, ¿no le dijeron nada por traer una extraña como si nada? Sona se dio cuenta de inmediato, había venido así sin más, a la casa del castaño, si estaban sus padres, ¿qué podría decirles? Hola, soy la prometida de Issei, él se olvidó pero vine a refrescarle la memoria. Sona se dio una palmada en la cara, luego vio como la monja le trajo el té y un par de platos para el pastel. Como no había mucho de qué hablar, Sona le pidió que la pusieran al tanto de lo que había pasado luego de que se fueran de la iglesia. Asia tenía sus dudas, pero parecía que la demonio no le hubiese contado ninguna mentira, así que le dijo superficialmente lo que había pasado. Cómo habían huido de la iglesia y de cómo Issei la había traído a su casa y le permitía quedarse en uno de los cuartos. Antes de dar la primera mordida al pastel, la puerta abriéndose se oyó y un castaño entró a la habitación. Oye Asia, ¿has terminado los deberes? Traje un poco de carne y vegetales, si terminas rápido podemos cenar carne y vegetales al vapor. Al terminar de hablar, el castaño se dio cuenta de que había una chica frente a la rubia, ambas estaban bebiendo el té y comiendo unas rebanadas de pastel. Este se quedó en silencio total, se había quedado tan quieto que se podría confundir con una estatua. Luego entrecerró los ojos, parecía que estuviese mirando una alimaña. Al ver la mirada del castaño Sona se sintió ofendida, porque es que tenía que ser vista como a un bicho. Parece que la demonio ha venido por una revancha, dijo el castaño, este sacó sus típicas esferas de colores. Sona al ver al castaño en posición de lucha exhaló. No estoy aquí para pelear, vine sin mis vasallos para que te dieses cuenta de que vine sin intenciones de buscar problemas. Issei, ¿es que eras así de impulsivo? ¿No eras un pervertido alegre en la escuela? Issei no dijo nada y volteó a ver a la rubia, con la mirada le preguntaba si había pasado algo. Asia negó con la cabeza, le hizo entender que no le habían hecho nada. Issei fue a un lado de Asia. Vamos, dime a qué has venido. Nosotros hemos escapado de la iglesia, ¿es que quieren tomar cartas en el asunto porque estemos enterados del mundo sobrenatural? Preguntaba el castaño, quien aún tenía sus esferas diminutas en las manos. Sona exhaló. Escucha Issei, en este momento estoy aquí para hablar, te explicaré la situación y podrás tomar tus decisiones. Issei arqueó una ceja. Asia, ¿te ha dicho algo la demonio? ¿Te ha visto demasiado con sus ojos? ¿No has notado nada extraño? Le preguntó el castaño a la rubia. Esta ladeó su cabeza en confusión pero luego negó lo que preguntaban. ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Qué es lo que el castaño tanto desconfiaba? Pensó la Citri. Asia, ¿puedes ir a mi cuarto? Tráeme esto por favor. La clave del cajón le dijo a la monja. Esta asintió y fue a la habitación del castaño. Sona no pudo más que sentir desconfianza. ¿Has mandado a traer otra de tus extrañas esferas? ¿Es que piensas que voy a atacarte? Issei desvió la mirada de la cara de Sona. No es como si confiara en los desconocidos, ni siquiera con las personas normales podrías creer en sus palabras solo porque sí, le respondió el castaño. Al poco rato regresó la monja con un par de gafas, estas parecían de alguna extraña forma muy rudimentarias, bien podrían ser confundidas con protectores para ojos, de esos que usan para evitar que gases tóxicos dañen la vista en las empresas que manejan químicos. Además tenían varios cables conectados donde tendrían que ir los cristales, estos habían sido sustituidos por lo que parecían las pantallas de un par de celulares. A un lado de estos, una microcámara se podía ver, justo al lado de cada cristal sustituido por las pequeñas pantallas. A Sona le pareció realmente extraño. Póntelos también Asia, le dijo el castaño a la rubia. Esta tomó uno de los pares que trajo, y se apretó un par de botones en las patas de los lentes y estos emitieron luz, justo como lo harían las pantallas de un celular, solo que hacia el lado de los ojos. La luz era muy tenue y suave. Ok, con esto, la hipnosis de los demonios debería de ser inefectiva, le dijo el castaño a la Citri. Esta abrió bien sus ojos, ahora tenía sentido que el castaño hubiese evitado su mirada. Vaya, ¿de qué te sorprendes demonio? ¿Pensabas que no sabía que los demonios podían hipnotizarte? Las caídas me dijeron muchas cosas de ustedes, ¿sabes? Lo suficiente como para mantener mis cuidados, le dijo a la pelinegra. Esta sonrió, no por sarcasmo, o por haberse dado cuenta de que había infravalorado el conocimiento del castaño, sino porque pensaba que era bueno que el castaño pudiese haberse dado cuenta de que los demonios podían hacer tal cosa. Había investigado, o quizás se lo habían dicho las caídas, aún así, había tomado sus medidas contra el hipnotismo.
Y se vio la cara sonriente de Sona. ¿De qué te ríes, demonio? ¿Te parece divertido que tomara mis precauciones? ¿Es que piensas que mis inventos no funcionarán en contra de tu hipnotismo? La Citri lo negó. Solo me alegra que fueses lo suficientemente cuidadoso como para tomar medidas. Issei sonrió. No son las únicas que tome. Si intentas algo en contra de mi amiga, cosas malas podrían pasar. Sona deshizo su cara calmada. ¿La habían amenazado? ¿Este pervertido la había amenazado? Parece que tienes mucha confianza en tus habilidades. ¿Te sientes tan confiado en contra de una chica que ha venido desarmada? Issei le sonrió. ¿Desarmada? ¿No me dijiste que cualquiera de los demonios que estaban en el sótano podían barrer el suelo conmigo si así lo quisieran? Sona entendió por qué las preocupaciones del castaño. Ella no sabía que tanto le hubiesen contado las caídas, pero él no se había confiado para nada en la presencia de las demonios. Sona exhaló. Es verdad, cualquiera de los demonios en ese sótano hubiese podido derrotarte si hubiese tenido la intención de atacarte seriamente desde el principio. Incluso el caballero Kiba-kun estaba muy lejos de tu liga. Supongo que lo derrotaste solo por haberlo agarrado desprevenido y que él no quisiera hacerte daño. Issei sonrió sarcásticamente. Una derrota es una derrota. Incluso me apiade del rubio y las chicas en el sótano de la iglesia, le dijo el castaño mientras rodaba entre sus dedos las esferas rojas. Ver cómo Issei jugaba con esas esferas ponía de nervios a la Citri. Issei-san, desde hace rato que no puedo ver nada con estas gafas, le dijo la rubia. Oh, sí, los botones de activación están sobre las patas de los lentes. Asia oprimió los botones y luego pareció notar que las cosas con los lentes se veían un poco diferente. Sona exhaló. No llegarían a ningún lado a este paso. Esta cruzó sus dedos frente a su cara. Issei, no sé qué te hayan dicho las caídas, pero debes de saber, que no todos los demonios son malos. Hasta ahora, los demonios que viste en la iglesia se han encargado de proteger a las personas de esta ciudad de los peligros sobrenaturales. Issei se quedó mirándola. ¿Entonces el poder de hipnotizar es un mito? ¿Nunca has hipnotizado a una persona? Sona desvió la mirada. Justo ese mismo día había hipnotizado a una chica para obtener información. Lo he hecho, pero solo para obtener la dirección de tu casa, le dijo la Citri. ¿La dirección de mi casa? ¿Es que no podías preguntársela a mis amigos? ¿Los conoces bien o no? Somos el trío de pervertidos. Sona casi se azota la frente. ¿Cómo es que había recurrido al hipnotismo si simplemente preguntando podría obtener la información? Sona suspiró. Yo no soy muy buena con los hombres desconocidos, además de que son los pervertidos de la escuela, dijo la peli negra tratando de escudarse. Issei se cruzó de brazos. Bueno, no puedo negarlo, no somos para nada de confiar. Parecía que se había creído lo que le dijo, pensó Sona. Bueno, si no eres hostil, ¿para qué has obtenido mi dirección? Le preguntó el castaño. Por fin pasarían a lo que había venido, pensó la Citri. Esta le dijo al castaño lo que había ocurrido 2 semanas antes, cómo este había ganado un partido de ajedrez en su contra, que había huido como un cobarde en la semana, que huyó del rubio dejándolo como chivo expiatorio, cómo había actuado cuando le reveló que eran prometidos, cómo había actuado cuando se enteró de que eran demonios. Todo lo que había visto Sona. Issei parecía incrédulo y se masajeaba la barbilla. ¿Estás diciéndome que las caídas me borraron la memoria y también mis recuerdos de ti? ¿También me dices que acepte un compromiso de matrimonio contigo? Sona se había dado cuenta de que había soltado toda la sopa, sus orejas se habían ruborizado, pero había venido a contar la verdad y eso era lo que haría. Sona asintió. Así es, te capturaron por mi culpa, se me olvidó advertirte de la ángel caída. Issei ladeaba su cabeza. ¿Entonces veniste aquí porque quieres casarte conmigo? Le preguntó el castaño. Sona, que estaba levemente ruborizada, no sabía qué decir. Hasta ahora solo lo había visto como un deber. Explicarle las cosas solo era una parte de lo que haría. Aún no llegamos a ese punto. Como te lo conté, tú no estabas totalmente de acuerdo, estabas pensando en mi bien y decías que cancelarías el compromiso de alguna forma para que no me casara en contra de mi voluntad, le respondió la pelinegra. Issei ladeó la cabeza. Vaya, pero qué noble fui. Debí de estar muy decidido. Después de todo, solo un tonto rechazaría estar comprometido con tal preciosura, dijo en voz baja el castaño, pero fue audible para Sona, quien tenía sentidos de demonios. Carajos, pero ¿qué le pasaba al castaño? Primero le decía que estaba en su zona de strike, luego que no estaba de acuerdo con el compromiso porque ella no quería. ¿Sería que le decía esas cosas para calmarla? ¿Sería que el castaño sí gustaba mucho de ella y solo se contenía?
Sona recordó cómo el castaño había sido sometido cuando se sentó en su abdomen. Sona se ruborizó más y se tapó la cara. Caray, Issei, ¿es que no puedes tener más tacto?, pensó la pelinegra. Issei ladeó la cabeza. Sona Citri, el que estés aquí sin tus lacayos demonios y que hayas venido desarmada sin nada oculto dentro de tu ropa hace que tus argumentos no tengan muchas debilidades, pero no puedo confiar totalmente en tus palabras, le respondió el castaño. ¿Venido sin mis lacayos o armas bajo mi ropa?, se preguntó la pelinegra mentalmente. Pero no es suficiente, ¿tú creerías lo que me has dicho? ¿O es que tienes más pruebas? ¿Es que nunca salimos en una cita o nos tomamos una foto?, le preguntó el castaño. Sona salió de sus pensamientos. No, no hicimos algo así. ¿Cómo podría haber sabido que por andar haciendo tus escapadas a la ciudad te abordarían las caídas tan rápido? Digo, es mi culpa por haber olvidado advertirte, pero también es tu culpa por haber accedido a ir a pasear con la caída. También, ¿cómo es posible que confíes en una chica solo porque es linda? Ella ya te había preguntado si querías salir con ella y luego aceptaste a volverte su amigo. Sona se había molestado. Era obvio que no era todo su culpa, había dejado que un poco de su molestia guardada se saliera de sus cabales. Oy, ¿por qué dices las cosas como si las hubieras visto? No me digas que me estabas siguiendo, le dijo a la Citri. Esta, al darse cuenta de que el castaño se había hecho una idea de lo que había pasado, se quedó en silencio. Bueno, escapaste de la llamada que te hicimos Rías y yo, y queríamos encontrarte más tarde ese mismo día de ser posible, así que mandamos a la pequeña Touhou con Echo para que supiera dónde encontrarte más tarde, pero fuiste interceptado por la caída. Explicó nerviosamente la Citri. Lo que habían hecho era solo acoso sin excusa. Oh, así que ese era el caso. Por eso me seguía la Loli albina, dijo en voz baja el castaño. Sona oyó lo que dijo, se dio cuenta de que Touhou con Echo lo estaba siguiendo. Espera, ¿no le habían borrado los recuerdos de los demonios y las caídas?, se preguntó la Citri. ¿Te diste cuenta de que te estaban siguiendo?, estuvo por preguntar la Citri. No, Issei-san, desde hace un momento que las gafas solo me muestran la ropa interior de Citri-san. ¿Es que es necesario ver su ropa interior? Desde el principio no parecía que trajese armas o que fuese a usar hipnosis, le dijo la rubia. Sona, que estaba a punto de hablar, arqueó su ceja. Desde el principio las gafas que traía el castaño la habían incomodado. ¿Es que la monja no había dicho algo como ver su ropa interior? Sona se acomodó las gafas, levemente parecía escéptica a lo que oyó. Después de todo, gafas que te permitieran eludir la hipnosis eran creíbles, pero gafas para ver a través de la ropa no. Al menos eso estaba tratando de pensar. Al ver al castaño, Sona pudo ver que se había puesto nervioso. ¿Pero qué dices, Asia? Debiste de haber imaginado que veías la ropa interior de Citri-san. No hay gafas que puedan ver a través de la ropa, le dijo el castaño a la rubia. Esta ladeó la cara. ¿Entonces la ropa interior de color azul claro y con moñitos es de mi imaginación?, preguntó la rubia con incredulidad. Claro, no hay forma de que podamos ver a través de la ropa, ¿sabes? Debes de estarlo imaginando, decía el castaño con nerviosismo. La mirada detrás de los cristales de los lentes de Sona no se podía ver. Esta se levantó de su silla y caminó a un lado de la monja. El castaño parecía más preocupado. Este quiso levantarse, pero al ver la mano extendida de la pelinegra emitiendo un brillo azul, este se quedó quieto. Asia-san, ¿podrías prestarme tus gafas? Quisiera ver si son gafas de broma. ¿Sabes que hay gafas que traen pintada la ropa interior en los cristales?, le dijo la Citri. Esta no esperó a que la rubia le dijese algo cuando ya había tomado las gafas. Sona puso las gafas en lugar de las suyas y volteó a ver a la rubia y al castaño. Este por alguna extraña razón cubría su pecho. La rubia se veía con ropa interior blanca y conservadora y el castaño con unos boxers azules y simples. El castaño tenía marcas en su pecho que parecían dibujos de alguna clase. Estaban tapados por sus manos. También parecía tener algún tipo de collar con algún amuleto. Si fuese una ocasión normal, Sona le hubiese tomado interés, pero el ver al castaño y luego voltear a verse a sí misma había hecho que algo en ella hirviera. Vaya, pero qué inventos tan maravillosos, unas gafas para descubrir armas ocultas, dijo la Citri con una sonrisa en su cara. Issei, ¿no crees que son unas gafas usadas para el mal? ¿No crees que debería de destruirlas? Issei volteó la vista. Sona, que lo miraba con una sonrisa, al parecer lo ponía nervioso. Yo creo que sería un desperdicio, dijo el castaño. Es así.
Bueno, por ahora voy a destruirlas, le dijo Sona, Issei volteó a verla, estaba a punto de protestar, pero al ver la sonrisa de Sona parecía que se había resignado, Issei se quitó las gafas, parecía que Sona Citri las destruiría con o sin que él se las quitara de su cara. Tiempo después de que Tatsumi aterrizara en Roma, este vagó por algunos bares de mala muerte a las orillas de la ciudad de Italia, pedía algunos tragos de vino y se quedaba oyendo conversaciones de ciertos pastores borrachos, ángeles caídos moviéndose, la iglesia perdiendo exorcistas que fueron confundidos con portadores de espadas sagradas. Cosas por aquí, cosas por ahí. Los pastores borrachos de vez en cuando platicaban entre ellos en bares poco frecuentados y en voz baja, después de todo, los pastores necesitaban un poco de combustible de vez en cuando. Un poco de la sangre del Hijo de Dios no les caía mal cada cierto tiempo. Tatsumi masajeó su barbilla, siguió escuchando hasta oír algo que no supiera, parecía que algunos hombres de los caídos se escondían en cierto lugar y los italianos mandarían varios exorcistas a tratar de recuperar una de las espadas robadas. Tatsumi terminó su trago, pagó y salió como lo haría un borrachín, se reincorporó como si nada y siguió su camino. Habían pasado algunos días desde que había llegado a Italia y él había comenzado a recopilar información, uno de sus teléfonos sonó, ¿sí? ¿Qué pasa? Oh, ya llegaron mis nuevas secretarias. Bien, haz que trabajen hasta no poder más, me tomé muchas molestias en mandarlas, dijo antes de colgar. Tatsumi exhaló, parecía cansado luego de dar esas instrucciones por teléfono. De un momento a otro, un escalofrío recorrió su espalda, parecía que un extraño sentimiento lo había abordado. Carajos, ¿pero qué fue eso? Dijo en voz baja. ¿Habría sido el vino? Luego de destruir las gafas que podían ver a través de la ropa, Sona pidió una explicación de por qué tenía cosas como esas en su poder. Aparentemente el castaño había leído sobre un caso, donde cámaras con alta sensibilidad al calor, podían transparentar la ropa. Así que decidió crear algo parecido. Sona, quien solo pidió una explicación por pura fachada, estaba molesta. ¿Cómo es que podía crear cosas como esas? Más bien, ¿no había creado esas extrañas esferas con humo lacrimógeno dentro? Y esa medicina extraña que dijo que podía inhibir las restricciones del cuerpo. Joder, que los inventos de este pervertido eran anormales, más bien, como jodidos lo había hecho. Un chico normal no debía de solo estudiar. Sona no tuvo más remedio, le dio tremenda cachetada al castaño que Asia tuvo que sanar su cara, luego con su voz autoritaria le dijo al castaño que no se transfiriera de escuela. Issei negó con la cabeza, le respondió que se cambiaría de escuela para poder estar con su amiga, ya que Kou era más exigente que otras escuelas con sus formas de admisión. Sona exhaló, el castaño le contó lo sucedido, Sona no sabía cómo sentirse, si cansada por las acciones del castaño o enojada de que el castaño hubiese adoptado a una linda monja en su familia. Yo arreglaré sus papeles, mi clan y el de Ria son muy influyentes en la escuela de Kou, podría hacer que mañana mismo acuda a la escuela, dijo Sona con cansancio en sus palabras. Tatsumi había pasado al menos una semana más en Italia, había conseguido información, de vez en cuando iba a las regadas que hacían los exorcistas de la iglesia y miraba todo desde una distancia considerable, podía ver cómo los exorcistas y los exorcistas rebeldes se enfrentaban. Ambos iban armados con espadas con hojas imbutidas por elemento luz, pistolas con munición perforante e imbutida con elemento luz, y los exorcistas mismos, iban con sus cuerpos reforzados con el entrenamiento de la iglesia, además de que usando el elemento sagrado en las espadas y el elemento sagrado en sus cuerpos podían subir sus estadísticas físicas. Así que los enfrentamientos estaban llenos de sangre y miembros cortados por doquier, la iglesia parecía decidida a recuperar las espadas sagradas robadas. Una era la espada de exorcismo, que otorgaba energía a su portador y el poder de la luz para exorcizar demonios con mucha mayor efectividad que las espadas normales, otra era la recién robada, la espada de rapidez, que le otorgaba al usuario las fortalezas para moverse tan rápido como para perderse de la vista. Y la última era la espada de invisibilidad, la cual hacía invisible a su portador. Todas eran espadas súper efectivas para combatir demonios, además de que eran armas consideradas reliquias por la iglesia, estas eran espadas forjadas con los restos de la legendaria Excalibur. Una espada usada por el legendario Arturo Pendragón, una espada que se rumoreaba otorgaba la victoria a su portador, sin embargo esta fue destruida y sus restos fueron usados para crear varias espadas, entre las tres ya nombradas.
Sin embargo, que las espadas fueran tan poderosas no quería decir que pudiesen ser usadas por cualquiera. Se rumoreaba que la primer Excalibur solo podía ser usada por alguien digno de ser un rey, e incluso sus restos usados en otras espadas no podían ser usadas por cualquier espadachín. Tatsumi, que veía todo lo ocurrido en la copa de un árbol, a las afueras de un bosque, podía ver cómo la batalla había terminado. Otra vez los exorcistas de la iglesia se habían llevado la peor parte. Estos combatían dentro de un bosque, fuera de una mansión, era pequeña pero de apariencia confortable. Al parecer era uno de los escondites de la iglesia. Este había sido asaltado por los exorcistas rebeldes y usado como base. Los exorcistas de la iglesia trataron de recuperarlo y de paso tomar las Excalibur, pero fallaron. Parecía que los rebeldes tenían un espadachín capaz de usar uno de los fragmentos de la Excalibur. Solo con eso se podía voltear la balanza de un lado al otro. Tatsumi vio lo que necesitaba ver. Él no interferiría con la iglesia o podrían descubrirlo y exponerlo. Si alguien lo veía podrían exponerlo ante el mundo sobrenatural, así que se mantendría al margen cuanto pudiese. Este salto a un lado de improviso, una bala de luz pasó desde donde debería de estar su espalda. Luego de dar varias vueltas en el aire cayó en una rama y volteó a ver de dónde provenía el proyectil. Este venía del lado contrario del campo de batalla. Varios disparos más le fueron mandados, pero los esquivó uno tras otro. Parecía una coreografía practicada. Solo desperdician balas. Se oyó una voz femenina: paren su ataque, yo misma me encargaré de él. ¿Estás segura? Las balas ni siquiera lo rozaron, ¿sabes?, le decía otra voz femenina a la que dio la orden con anterioridad. Sí, no parece que le fuesen a dar de todas formas. Tatsumi volteó a ver de dónde provenían los proyectiles y vio a cierto grupo de individuos formados detrás de un par de chicas. Una tenía el cabello azul con un flequillo verde, traía una capa sobre su cuerpo. Esta tenía una capucha y se podía ver que en su espalda cargaba un enorme objeto largo oculto por una manta. La otra chica vestía de la misma forma. Esta tenía un par de coletas castañas y ojos violetas. Al ver al par de chicas, Tatsumi chasqueó su lengua. Parecía que no esperaba la llegada del par de chicas. Vaya, parece que el intruso por fin se ha dignado a darnos la cara, dijo la peli azul luego de que Tatsumi bajara de las ramas de los árboles de un salto. Este se masajeó la garganta por un momento. Vaya, pero ¿qué hacen los exorcistas atacando a un mero espectador? ¿Es que los elegidos del Señor planean manchar sus manos de sangre inocente? ¿Pero qué es lo que les enseñan en la iglesia estos días?, decía Tatsumi con una voz diferente a la usual. La peli azul bufó sarcásticamente: alguien que ve una masacre desde lejos no puede ser inocente, ¿o sí? Tatsumi pudo ver cómo algunos de los exorcistas traían algo así como binoculares. ¿Es que ellos también miraban la batalla? ¿Sería que lo vieron por casualidad y pensaron que era un enemigo? Puedes pensar lo que quieras, exorcista, pero yo no he atacado a los locos de la iglesia, solo me detuve a echar un vistazo. Ya sabes, casi no se ve a los exorcistas peleando entre ellos, le dijo el peli castaño oscuro a la peli azul. Esta sonrió: mis compañeros no son un espectáculo, aunque no hay nada de malo en ver. ¿No preferirías contarnos lo que has visto?, dijo la peli azul desenfundando una espada que estaba cubierta por la manta en su espalda. La espada era enorme. Esta era una espada que usualmente usarías con dos manos, era de doble filo y tenía una imponente apariencia. Tatsumi negó con las manos: no, que va, pelear no es lo mío, y si quieres saber lo que he visto, te lo diré. Detrás de mí, hubo una pelea campal de dos grupos de exorcistas. Quizá y los chicos de la iglesia se estaban peleando contra los rebeldes de su misma iglesia, pero todos fueron masacrados. La peli azul entrecerró los ojos. ¿Qué más? ¿Has visto otra cosa?, preguntó la peli azul. Tatsumi asintió: hay un exorcista de pelo blanco, este sostiene una espada inusual, puedo notar que sus habilidades son muy superiores al resto de los exorcistas, él solo se encargó de varios exorcistas de la iglesia. La peli castaña volteó a ver a los hombres tras ella: dividiremos el escuadrón, la mitad conmigo, la mitad con Zenobia, ordenó la castaña. Estos asintieron. No tengas mucha prisa, el exorcista de la espada inusual ya se ha ido, le dijo a la castaña. Esta volteó a verlo: puede haber sobrevivientes, dijo antes de irse. Tatsumi no le prestó atención, siguió con su vista en la peli azul. Ya te he dicho lo que necesitaban, ¿o no? Si me disculpas, ya es tarde y yo tengo, no sé, yo tengo que ir a cortarme las uñas de los pies, le dijo a la peli azul antes de darse media vuelta y tratar de irse. Me temo que no puedes irte, le dijo la peli azul. Esta seguía apuntando su espada al peli castaño oscuro. ¿Por qué? ¿No es que ya te dije lo que necesitabas saber? La peli azul asintió.
Lo has hecho, pero no sabemos quién eres. Que un individuo haya visto un enfrentamiento entre exorcistas no es algo que podamos dejar pasar. No puede haber testigos que vayan a soltar la lengua, ¿sabes? Le dijo la peli azul. Oh, no te preocupes, no es como si fuese a ir gritando por la calle que tengo conocimiento del mundo sobrenatural, no es como si me fueran a creer o como si fuese a ganar algo haciéndolo. La peli azul, que era más o menos una cerebro de músculo, dejó las palabras de Tatsumi al viento. Simplemente apretó su agarre, al ver que la peli azul no cedería. Tatsumi exhaló, luego levantó sus puños como si fuese un artista marcial amateur. Al ver su postura la peli azul sonrió, luego se lanzó a velocidad tan rápida como para perderla de vista. Swing, sonó el aire al ser cortado sin alcanzar su objetivo. La peli azul volteó a ver de un lado a otro, buscaba al peli castaño oscuro con la mirada. Luego se tensó, había sentido la presencia detrás de ella. Tsch, sonó de su boca antes de voltear con un tajo de media luna. Swing, volvió a sonar el aire al no cortar nada. Esta vez, Tatsumi estaba a la vista de la peli azul, este se había parado en el lomo de la espada de la peli azul. Esta se quedó impresionada, el chico frente a ella era más rápido, eso no era lo que la mantenía tan sorprendida, este se mantenía de pie en el lomo de su espada y esta no había aumentado en peso. Viendo cómo el chico frente a ella excedía por mucho en su velocidad, la peli azul chasqueó su lengua, debajo de su capa sacó el mango de una espada, la apretó fuerte y una espada de luz creció de la base, luego dio un tajo al castaño, pero este como la vez anterior desapareció de la vista de la peli azul. Esta vez la peli azul no perdió de vista al castaño, aunque no estaba en su campo de visión bien pudo ver hacia dónde se había movido, así que lo tenía en su percepción. Esta arqueó sus brazos, podía sentir la silueta detrás de ella. Con su mirada le dio órdenes a sus hombres para que apuntaran a su lugar, estos levantaron sus armas en silencio y apuntaron al peli castaño oscuro detrás de la peli azul. Esta se movió rápidamente y los exorcistas dispararon, había 10 exorcistas y dieron ráfagas de 7 tiros cada uno. La peli azul que estaba a un lado sonrió por un momento, las balas de luz eran súper efectivas contra demonios, pero también hacían daño considerable a cualquier otro objetivo. Luego de terminar las ráfagas, los exorcistas quedaron con las bocas abiertas, el peli castaño oscuro no se había movido de su lugar, este había movido sus manos a una velocidad sobrehumana frente a él. De sus manos desnudas dejó caer 70 proyectiles atrapados en sus manos, la misma peli azul sudó frío al ver cómo habían parado las ráfagas con las manos desnudas. Luego de soltar los proyectiles, Tatsumi sacudió sus manos como si hubiese sostenido un carbón incandescente, le soplaba a sus manos. La peli azul entrecerró los ojos, ella tenía un haz bajo la manga, pero no tenía permitido usarlo a menos de que un enemigo que amenace la paz apareciese. ¿Es que derrotar a ese enemigo cumplía con tales condiciones? Tatsumi terminó de enfriar sus manos. Caray, si se ponen tan serios, supongo que tendré que atacar yo también, no me culpen por sus muertes en el otro mundo, después de todo, ustedes me atacaron primero. Entre las manos de Tatsumi, una enorme esfera roja de energía se generó, esta crecía y crecía hasta que alcanzó el tamaño de una pelota playera. Era un bonito bosque, es una lástima que tenga que desaparecer por culpa de unos exorcistas cerebros de músculo. Al ver la energía entre las manos de Tatsumi, la peli azul tragó saliva, esta no podía sentir la energía entre las manos del peli castaño oscuro, pero tampoco había sentido su energía mientras la esquivaba o atrapaba las balas. ¿Sería que estaban acabados? ¿Sería que por su culpa el bosque desaparecería? La peli azul volteó a ver a sus hombres. Corran, corran sin mirar detrás, yo detendré este ataque, gritó alto y claro la peli azul. Los exorcistas al escuchar la orden, salieron a toda prisa, ellos no eran cobardes, solo sabían que serían una carga para la única que quizá y pudiese sobrevivir. Tatsumi sonrió, espero y espero, la misma Zenobia que había dicho tales palabras y había apretado fuerte su espada parecía extrañada. Cuando ya no hubieron más exorcistas, Tatsumi arrojó su ataque a la peli azul, esta recuperó su motivación y trató de cortar la enorme esfera de energía, la esfera fue cortada en dos, ambas partes pasaron cada una a los costados de la peli azul y explotaron en explosiones tan pequeñas que podrían ser confundidas con fuegos artificiales de baja potencia. La peli azul, quien temía por su vida, tenía ojos como puntitos mientras veía a sus espaldas, su cara decía algo como, ¿pero qué carajos pasó? Al voltear de regreso notó que el sujeto ya había desaparecido. La peli azul volteó a ver a todos lados, pero no pudo encontrar rastro del peli castaño oscuro, esta se sentó en el suelo luego de clavar su espada, joder que la habían engañado.
Tiempo después regresó la castaña, los hombres que se había llevado se quedaron buscando pistas en la mansión abandonada. Zenobia, regrese porque oí ruidos raros, ¿pasó algo? Preguntó la castaña antes de comenzar a reír a carcajadas. Ja, ¿pero qué te pasó Zenobia-chan? Jajaja, reía la castaña mientras lágrimas salían de sus ojos, la peli azul desconcertada volteaba a ver su uniforme pero no encontró nada, la castaña seguía con buen semblante en su cara. Hoy, Irina, ¿es que tengo algo en la cara? Preguntó la peli azul, la castaña alcanzó una cinta atada en su brazo izquierdo y esta se transformó en un espejo, mira Zenobia-chan, le dijo la castaña mientras aguantaba la risa. ¿Pero qué es esto, oro? Gritó desconcertada la peli azul, al ver su cara en el espejo podía ver cómo su cara parecía la de un mapache, tenía tinta alrededor de sus ojos, en la nariz y bigotes se habían dibujado en sus mejillas. Fue él, dijo en voz baja pero audible luego de haberse calmado. Él. Preguntó la castaña, Zenobia asintió, sí, el sujeto que estaba mirando la batalla entre exorcistas, era increíblemente veloz, también pudo atrapar 70 balas en sus manos, dijo la peli azul mientras señalaba el par de montañitas de metal hecha por los proyectiles. Al ver las balas, la cara de la castaña perdió su sonrisa. Luego de salir a toda velocidad Tatsumi se detuvo a un lado de la carretera, este había lanzado un ataque de apariencia potente, pero que era poderoso solo visualmente, era un ataque bastante inusual para engañar a los oponentes. Oh rayos, de entre todos los exorcistas que pudieron verme, tenían que ser esas dos, decía el peli castaño oscuro, espero que ahora la cerebro de músculo no se obsesione con derrotarme, dijo Tatsumi. Maldito oro, algún día te derrotaré, gritó la peli azul a los cuatro vientos.